Bueno, continuando con el aplicativo que decimos versión 4, vamos a mirar opciones también de electricidad básica que también podemos trabajar acá. Entonces vamos a mirar algo correspondiente a circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto que se puede desarrollar también aquí. Entonces veámoslo. Vamos a sacar nuestras protecciones, vamos a traerlo con una red monofásica. Entonces vamos a tener nuestro elemento de protección, nuestra línea de conexión, el breaker lo vamos a llamar como Q1. Van a agrandar un poco más para que sea mejor visible. Elementos, entonces vamos a utilizar acá luminarias. Entonces elemento número 1, elemento número 2, elemento número 3. Vamos a tener también que utilizar aquí neutro, ya que es un sistema monofásico. Correspondiente al sistema americano. Bueno, entonces aquí estaría piloto número me faltó, bueno, piloto número 1, piloto número 2, piloto número 3, y vamos a agregar el interruptor. Vamos a usar un muletilla normalmente abierto. Corremos estos elementos un poco más abajo y la muletilla. Vamos a manejar colores, entonces démosle que este sea verde, el segundo piloto sea amarillo, el tercero sea azul. 3 colores diferentes para que los distingamos. Y vamos a cambiar el neutro, en este caso que sería de color azul. Viene y termina. Y la línea que corresponde a fase, que es la línea 1, va a estar dada por este punto, este punto, este punto y este punto. Listo, probemos si realmente está funcionando. Es un circuito serie con 3 pilotos conectados en serie secuencialmente, o sea que si cualquiera de ellos se llega a apagar, me apagan los demás elementos del circuito. O sea, todos dependen de todos. Entonces, veamos, energizamos nuestra protección unipolar, porque cuando es un circuito monofásico del sistema americano, la línea es la que lleva el breaker. El neutro se va a ir directo a los elementos, o en este caso el circuito en serie, al último elemento que termina la serie. Entonces, vamos a accionar. Y como vemos, los bombillos los pilotos van a prender. Abro, apago. Pero cualquiera de ellos que llegue a faltar, automáticamente se apaga el sistema. ¿Por qué? Porque abre el circuito. En este caso aquí, el que decimos no tiene la herramienta para permitirme medir voltajes y verificar esas caídas de tensión. Hay otro aplicativo que sí lo permite, que es el Workspace, que es otro programa que les voy a mostrar eventualmente. Ahora bien, veamos otra combinación, bombillos en paralelo. Entonces ponemos la simulación y aprovechemos estos elementos que ya tenemos para copiarlos, pero los vamos a ubicar en diferente orden. Entonces, en paralelo, por ello tendremos que mover este neutro a un costado y vamos a girar todos los elementos. Veamos, marcamos
y los giramos. Listo, están todos en paralelo. Entonces lo conecto primero. Estas líneas las voy a eliminar. Entonces, primer elemento, vamos a procurar que toda la parte superior, todos los X1 de cada piloto, el X1 del H1, el X1 del H2, el X1 del H3, todos van a tener en común fase. Entonces viene y viene. Listo, entonces fase está entrando por los X1 y los X2 va a corresponder a neutro. Entonces vamos a tomar el neutro, lo vamos a dejar acá al lado y energizamos de abajo hasta llegar al neutro. Listo, entonces aquí llegamos a nuestro neutro. Ahora yo voy a colocar nodos porque es que no hay garantía de que realmente estén conectando bien por la línea que he colocado. Prefiero colocar unos nodos para asegurarme de que realmente estén conectados bien. Vamos, lo llamé igual H1, H2, entonces lo voy a llamar diferente porque estaría usando los mismos referentes de la izquierda que es en serie. Entonces el 3, el 1 lo voy a llamar, bueno, el 3 lo voy a llamar 4, el 2 aquí lo voy a llamar 5 y el siguiente lo voy a llamar 6. Listo, vamos a energizar. Esto quiero que sea Q2, que es otro circuito. Este va a ser S1 para el circuito serie, este va a ser S2 para el circuito paralelo. Y energizamos la simulación y vean y observen, estos dos no me están prendiendo, algo me quedó mal conectado entre ellos. Estos sí quedaron bien, pero estos me quedaron mal, algo conecté mal entre ellos que no me están dando la iluminación. ¿Por qué? Cuando es un elemento en paralelo les está llegando el mismo voltaje a cada uno de ellos, mientras que a estos les está llegando el voltaje dividido. Por ejemplo, si tengo 120 voltios y tengo tres elementos que tienen la misma potencia de consumo, digamos que 100 vatios cada uno de ellos, por regla indica que debo tomar estos tres elementos que tienen la misma potencia, lo divido entre 3, o sea que los 120 voltios lo divido entre los tres elementos que son iguales y me haría 40 voltios. Quiere decir que en este circuito en serie, cada uno de los elementos que tengo contenidos va a tener una caída de voltaje de 40, 40 y 40, que al sumarse la caída de voltaje que hay entre cada uno de ellos me van a dar los 120 voltios, que es lo que me está entregando la fuente. Para el caso del paralelo, como están compartiendo por un mismo punto el neutro y por otro punto fase, implica que los 120 voltios le están llegando a cada elemento, o sea que los bombillos, mejor dicho, los indicadores para nuestro caso acá, los pilotos, están encendiendo plenos. ¿Por qué? Porque les está llegando los 120 voltios a cada uno de ellos. Aquí, como indicaba, no podemos ver el voltaje, pero lo voy a trabajar posteriormente con otro aplicativo que se llama Worldbase, que es una versión del año 98, con el cual podremos ver voltajes y ver esas diferencias que son tan radicales en estos circuitos serie y paralelo. Bueno, voy a volver a acomodar los elementos en paralelo porque los dejé muy pegados a la línea y esto nos genera error. Vamos a dejarlos separados y volvemos a trazar las líneas otra vez de alimentación. Bueno, entonces vamos con fase y fase. Hacer uso de las uniones. No, ya quedó. Neutro. Entonces aquí viene nuestro neutro y aquí ese neutro va conectado a cada uno de los pilotos. Listo, vamos a probar otra vez. Entonces energizamos. Perfecto. Como ven, mirar los puntos muy cerca
a las líneas nos genera una falla. Perfecto. Si notan aquí la diferencia que tenemos con el circuito en serie, véanlo. El circuito en serie, los elementos, yo le indiqué los mismos colores, verde, veamos, este primero es verde, el segundo es amarillo y el último es azul. Cuando lo vamos a simular, si ven que se ven los atenuados los pilotos, no se ven plenos en la iluminación, se ven que están prendiendo pero están atenuados. ¿Debido a qué? Pues porque el voltaje está siendo reducido por el circuito que estamos en este momento trabajando. Ahora, para el siguiente circuito colocamos los mismos colores, veámoslo. Me quedó un nodo por acá. Eliminemos ese nodo aquí, ese nodo acá y ese otro nodo acá. Listo. Entonces veamos. Color azul, color amarillo y color verde. Los mismos colores que tenemos a la izquierda son los mismos a la derecha. Energizamos y veamos. Están los colores atenuados, muy atenuados, no se ven tan nítidamente como uno llegaría a pensar. Ahora, si los conectamos los mismos elementos pero en paralelo, vean cómo están encendidos. El valor es pleno. Verde bien acentuado, color amarillo y color azul. ¿Son los mismos pilotos? Sí. Los mismos colores, sí. Pero por la simple configuración que tenemos en este momento del serie y del paralelo, se ve abocado a que cambia la intensidad de voltaje sobre ellos al encender. Recuerden, en el circuito en serie, cualquiera de los elementos que yo llegue a desconectar, digamos que se fundió el primer elemento, el segundo, el tercero, automáticamente el circuito se abre, porque esa es la particularidad de un circuito en serie. Pero cuando es un circuito paralelo, cualquiera de los elementos que tengo acá que se lleguen a fundir, automáticamente el circuito sigue funcionando los demás elementos. Entonces sigue funcionando el primero acá, el H4, el H5, el H6. O sea, ninguno depende de ninguno. Hagamos una prueba para que sea más fácilmente entendible por ustedes. Entonces vamos para la simulación y aquí voy a mover el de la mitad. Y aquí voy a mover el de la mitad. Entonces, aquí se ve visualmente que el circuito está abierto. Aquí el circuito falta un elemento, pero los otros dos elementos le sigue llegando el mismo voltaje. Entonces ejecutamos y véanlo. Aquí apagado, ninguno prende porque este elemento abrió el circuito automáticamente por la forma de la serie, del circuito serie. Mientras que el circuito paralelo siguen funcionando los otros dos elementos a pesar de que este lo saqué del circuito. Entonces cualquiera de ellos que yo llegue a sacar va a seguir llegando la tensión sobre cada uno de los pilotos. Recuerden, en este están llegando 120 voltios y en este también 120 voltios para el sistema americano. Esto implica que en este el voltaje se dividió sobre cada uno de ellos y aquí es el mismo para cada uno de los elementos que lo contienen. Listo, hagamos uno de una vez un circuito mixto. Entonces vamos a ubicar otra de los elementos y vamos a hacer de una vez el circuito mixto. Entonces vamos con los pilotos, voy a usar los mismos tres, como ven, los mismos pilotos ubicados en diferentes formas, los efectos que van a tener con la corriente. Entonces listo, aquí sería, este sería H7, H8, recordemos los colores, vamos a dejar los mismos, verde para primero H7, 4, 5, 6, 7, 8, sería amarillo y el que le sigue sería azul. Y los vamos a conectar en serie. Entonces aquí necesitamos un pulsador igual, normalmente abierto.
breaker, un breaker unipolar o disyuntor también se le dice. Voy a bajar un poquito los elementos que los tengo como muy arriba. Listo. La alimentación, vamos a manejar las mismas alimentaciones, que en este caso van a ser línea y neutro. Línea por arriba, neutro por abajo. Aquí escalonado. Listo, este va a ser Q3. Nuestro elemento número 3, este sería un pulsador. No quiero, es una muletilla. Nosotros generalmente utilizamos interruptores que son normalmente abiertos, pero pues aquí voy a usar muletillas. Bueno, ¿dónde está la muletilla? Listo, la vamos a llamar S3. Entonces vamos a ubicar los elementos en tal forma que nos queden. Este sería H9 y es azul. Entonces, para que sea un circuito mixto tiene que presentarse un circuito serie y un circuito paralelo dentro de la conformación del circuito como tal. Entonces yo puedo tener estos dos, por ejemplo, estos dos elementos en paralelo, y este elemento lo puedo colocar en serie a esos dos elementos en paralelo, ¿sí? O puedo colocar dos elementos en paralelo acá arriba y haciendo la serie con estos dos, como yo quiera. El caso es que dentro del circuito se cumpla un circuito serie y un circuito paralelo. Listo, entonces ¿aquí va a haber cambios en el voltaje? Claro que sí. Este elemento de H7 va a provocar una caída en la tensión que le está llegando al circuito en total, en definitiva. Entonces veámoslo. Vamos a conectar puntos de alimentación. Entonces este baja, este lo va a recibir, estos dos ahí están bien. Va y va. Listo, la línea 1 está llegando y pasa por el primer piloto H7, luego va a alimentar H8 y H9, pero nos falta el alimentar la línea de neutro. La enviar acá por el costado izquierdo. Entonces vamos con color azul, viene, bajar más abajo, llega en este caso por debajo a los dos elementos. Listo, entonces tenemos los elementos conectados en circuito mixto. El H8 y H9 se encuentran en paralelo y H7 está en serie con estos dos elementos. Entonces vamos a tener una tensión aquí de 120, que me faltó conectar este elemento de 120 para nuestro sistema monofásico, sistema americano. 120 que van a ingresar por acá, y esos 120 voltios se van a distribuir entre estos elementos, pero este elemento, que es el H7, va a provocar una caída de tensión. Esa caída de tensión va a hacer que el voltaje que ingresa al circuito se reduzca a H8 y H9. Entonces vamos a colocar nombres, porque si no esto nos queda como desorganizado. Entonces voltaje de 120 voltios, y vamos a colocar acá arriba y lo vamos a colocar aquí y aquí, porque los dos sistemas están manejando 120 voltios. 120 acá, 120 acá y 120 acá. Los tres son sistemas monofásicos, sistema americano. Listo, vamos a verlos trabajar. Entonces, serie, paralelo y circuito mixto. Vean cómo se ve el voltaje atenuado.
se ve muy similar a estos dos elementos, al circuito en serie, se parecen mucho. Entonces este primer elemento está tomando un voltaje que provoca una caída de tensión sobre estos dos elementos que tengo acá. Entonces estos dos elementos, que son H8 y H9, les está llegando el mismo voltaje porque comparten el mismo punto de fase y el mismo punto de neutro, mientras que este está provocando una caída de tensión. Aquí, como les decía, no puedo tomar medición de los valores para poderlo hacer más evidente, por ello voy a hacer otro segundo video, segunda parte, explicando esto mismo, pero ya con aparatos virtuales de medida para que sea más evidente lo que estoy explicando en la versión de Cadecimo. Estamos trabajando versión 4.0. Entonces espero les guste, y es algo como diferente a lo habitual que acostumbramos a hacer con la herramienta de Cadecimo, que son montajes de tipo industrial. Aquí hicimos algo diferente pero sencillo, que aplica para la parte de interiores, lo que es electricidad residencial o electricidad domiciliaria. ¿Hay más circuitos? Claro que sí, pero eventualmente los vamos a ir haciendo poco a poco. Gracias.